La historia de Surinam es fascinante, marcada por una larga presencia de pueblos indígenas y profundas transformaciones durante la colonización europea. Antes de la llegada de los europeos, grupos indígenas como los Arawak, caribeños y Wayana ya habitaban la región desde hacía miles de años, viviendo de la pesca, la caza y la agricultura de subsistencia. Estas sociedades tenían una rica tradición oral y una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Los primeros europeos en llegar a la zona fueron exploradores españoles e ingleses en el siglo XVI, pero no fue hasta mediados del siglo XVII que Surinam se convirtió en un punto estratégico de colonización para los Países Bajos. En 1667, los holandeses consolidaron su dominio sobre la región, tras un curioso acuerdo con los británicos. Intercambiaron la colonia de Nueva Ámsterdam, actual Nueva York, por el control de Surinam, marcando el inicio de un intenso periodo de exploración económica. Durante la colonización, la economía de la región dependía de la producción de azúcar, café y cacao, sustentada por mano de obra esclavizada traída de África. La esclavitud, sin embargo, tuvo un alto precio. Muchos esclavos huyeron a los bosques formando comunidades quilombolas conocidas como cimarrones. Estas comunidades resistieron valientemente la opresión colonial y han preservado las tradiciones africanas hasta el día de hoy. Con la abolición de la esclavitud en 1863, Surinam enfrentó otro cambio significativo. Incorporó trabajadores indios, indonesios y chinos como mano de obra contratada para reemplazar a los africanos en las plantaciones. Estos grupos dejaron un notable legado cultural que da forma a la diversidad étnica del país hasta el día de hoy. El nombre Surinam tiene sus raíces en la historia indígena de la región. Se atribuye al pueblo Surinen, un grupo nativo que vivía cerca del río Surinam antes de la llegada de los colonizadores europeos. Aunque hay poca información detallada sobre esta tribu, se sabe que su nombre se conservó y terminó designando tanto al río como al territorio que hoy conocemos como Surinam. Con el tiempo, y a medida que diferentes culturas interactuaron en la región, el nombre sufrió variaciones en la pronunciación y ortografía, especialmente durante la colonización holandesa. Curiosamente, en el periodo colonial, el territorio se conocía como Guayana holandesa, ya que formaba parte de la región más amplia de las Guayanas, que incluía la Guayana británica, hoy Guyana, y la Guayana francesa. Después de obtener su independencia en 1975, el país eligió oficialmente el nombre de Surinam para reafirmar su identidad nacional y sus raíces culturales. Además del legado indígena, el nombre Surinam lleva el simbolismo de resistencia y preservación. Nos recuerda que a pesar de siglos de dominación europea y la llegada de culturas foráneas, los orígenes nativos de la región siguen vivos en aspectos como el idioma y las costumbres tradicionales. Con aproximadamente 596.000 habitantes, Surinam ocupa el puesto 165 en el ranking de población mundial. A pesar de ser el país más pequeño de América del Sur en términos de población, es sorprendentemente diverso. Su capital, Paramaribo, cuenta con casi la mitad de sus habitantes, con 250.000 personas viviendo en una ciudad que mezcla culturas, lenguas y tradiciones. Esta diversidad es un reflejo directo de la historia del país, marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que llegaron a lo largo de los siglos. La población de Surinam está compuesta por diversos grupos culturales y religiosos. Los hindúes surinameses, descendientes de trabajadores indios, los javaneses, de Indonesia, y los afro-surinameses, incluidos los cimarrones, descendientes de esclavos fugitivos, forman algunos de los grupos más grandes. Además, hay comunidades indígenas, gente de origen chino y europeo, y una presencia creciente de inmigrantes de Brasil, Guyana y el Caribe. Esta diversidad convierte al país en un verdadero mosaico cultural, donde se hablan varios idiomas, entre ellos el holandés, el idioma oficial, el Sranan-Tongo, un criollo local, además del hindi, el javanés e incluso el portugués. La estructura social refleja esta mezcla cultural, donde cada grupo preserva sus tradiciones, mientras que existe una coexistencia relativamente armoniosa entre diferentes religiones y culturas. Es común ver templos hindúes, iglesias, mezquitas y sinagogas coexistiendo en una misma zona urbana, especialmente en Paramaribo. Esta convivencia es considerada un ejemplo de tolerancia religiosa para el mundo. Sin embargo, a pesar de su rica diversidad, Surinam enfrenta algunos desafíos sociales. Muchos jóvenes abandonan el país en busca de mejores oportunidades en los Países Bajos, lo que provoca una pérdida de población y un impacto en la fuerza laboral local. Surinam se destaca por tener el porcentaje más alto de musulmanes en América, representando aproximadamente el 14% de la población. Esta importante presencia es un reflejo de la historia migratoria del país, particularmente durante el periodo colonial, cuando los Países Bajos trajeron trabajadores javaneses, provenientes de Indonesia, de mayoría musulmana, para trabajar en las plantaciones después de la abolición de la esclavitud en 1863. Curiosamente,
En Surinam el Islam no es solo una religión minoritaria, tiene una presencia activa y respetada en la sociedad. Puede ver mezquitas repartidas por Paramaribo y otras regiones, como la icónica mezquita Keizerstraat, que se encuentra al lado de una sinagoga judía. Esta coexistencia pacífica entre musulmanes, judíos, cristianos y otras comunidades religiosas es un ejemplo de tolerancia y pluralismo poco común en muchas partes del mundo. Los musulmanes en Surinam celebran festividades tradicionales como el Ramadán y Eid al-Fitr, con la participación no solo de la comunidad islámica sino también de otros grupos, lo que demuestra un espíritu de respeto cultural. Además, muchos musulmanes ocupan puestos importantes en la política y los negocios, lo que refleja la integración de este grupo a la sociedad surinamesa. Surinam alberga una importante población hindú, compuesta principalmente por descendientes de trabajadores indios traídos al país a finales del siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud. Como resultado, el país alberga varios templos hindúes que no solo sirven como espacios de devoción, sino que también reflejan la importancia cultural de este grupo en la sociedad surinamesa. El área de Wakher Mandir es famoso por su arquitectura inusual y altamente simbólica. Un templo octogonal, en lugar de la tradicional forma rectangular o cuadrada que se encuentra en otras partes del mundo. Esta estructura fue diseñada para representar la inclusión y la armonía con todas las direcciones de la existencia, simbolizando la búsqueda de la espiritualidad y el equilibrio. En el interior, el templo está decorado con iconos y representaciones de los principales dioses del hinduismo, como Vishnu, Shiva y Ganesha, y suele albergar ceremonias y festividades en las que participan no solo la comunidad hindú, sino también personas de otras religiones. Los festivales hindúes en Surinam son momentos especiales y muy esperados. Diwali, por ejemplo, el famoso Festival de las Luces, se celebra con bailes, música, desfiles y mucha comida típica, iluminando las calles de Paramaribo. Olipagua, que marca la llegada de la primavera, también se celebra ampliamente con polvos coloridos y una alegría contagiosa, lo que demuestra la integración del hinduismo en la vida cultural del país. La presencia de estos templos y la influencia hindú enriquecen aún más la diversidad cultural de Surinam, convirtiéndolo en un destino fascinante para aquellos interesados en la espiritualidad y las tradiciones religiosas. En Paramaribo, capital de Surinam, existe un centro cultural brasileño, un espacio dedicado a promover la cultura, la lengua y la identidad brasileña. Este centro es un puente entre los dos países, reforzando los vínculos históricos y culturales que se han ido intensificando con el tiempo, especialmente debido a la creciente presencia de inmigrantes brasileños en el país. El centro ofrece clases de portugués, talleres de capoeira y promueve eventos culturales, como proyecciones de películas y festivales de música brasileña. Además de atender a la comunidad brasileña que vive en Surinam, también atrae a surinameses interesados en la cultura brasileña, especialmente aquellos que desean aprender el idioma para trabajar o estudiar en tierras brasileñas. Este intercambio cultural es un ejemplo práctico de cómo Surinam, con su diversidad étnica y religiosa, continúa abriéndose a influencias externas. Al igual que Guyana y algunas antiguas colonias británicas, Surinam adopta la conducción por el lado izquierdo. Esta elección es un legado histórico, pero curiosamente no vino de los ingleses. En el caso de Surinam, la conducción por el lado izquierdo es un vestigio del periodo colonial británico, cuando el país pasó brevemente por manos inglesas antes de ser controlado por los holandeses en 1667. Incluso después de siglos de dominio holandés e independencia en 1975, el sistema de dirección se mantuvo en el modelo británico y hasta el día de hoy los vehículos tienen el volante en el lado derecho. Para muchos turistas y visitantes extranjeros, conducir en Surinam puede ser un desafío, especialmente para aquellos acostumbrados a conducir por la derecha, como en Brasil y la mayor parte de América. Además del problema de los carriles, las carreteras fuera de Paramaribo suelen estar mal pavimentadas y algunas son simplemente caminos de tierra que atraviesan zonas boscosas densas. El tráfico en la capital, por el contrario, está relativamente organizado, pero el uso de bicicletas y motos es habitual, lo que requiere una atención especial a la hora de conducir. La presencia de vehículos importados de diferentes partes del mundo también crea una curiosa mezcla en el tráfico. Aunque la mayoría de los autos siguen el patrón de volante a la derecha, es posible que veas algunos vehículos con volante a la izquierda, importados de otras partes de Sudamérica o el Caribe, lo que puede confundir a los conductores inexpertos. Surinam tiene un clima tropical húmedo, con temperaturas promedio que oscilan entre 22 grados y 30 grados durante todo el año. Por estar cerca del Ecuador, el país no tiene estaciones definidas como verano e invierno. En cambio, el año se divide entre 2 estaciones lluviosas y 2 estaciones secas. Esta dinámica influye tanto en la vida cotidiana de los residentes como en la experiencia de los viajeros que desean explorar la belleza natural del país. A pesar de su abundancia de recursos naturales, como oro,
petróleo y bauxita, Surinam enfrenta una preocupante realidad de pobreza. Se estima que más del 70% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, situación que refleja no solo dificultades económicas, sino también desafíos estructurales y políticos. La dependencia del país de la exportación de materias primas como el oro y el petróleo hace que su economía sea vulnerable a las fluctuaciones de los mercados globales, provocando periodos de inestabilidad financiera. Uno de los factores que empeora la pobreza en Surinam es la desigualdad social. Gran parte de la población rural y de las comunidades indígenas y cimarronas, descendientes de esclavos, viven en zonas remotas, donde el acceso a servicios esenciales, como educación, salud y saneamiento básico, es limitado. En las regiones más aisladas, las escuelas y los hospitales son escasos, y muchas familias sobreviven gracias a la agricultura de subsistencia o a pequeños negocios informales. La capital, Paramaribo, concentra la mayoría de las oportunidades económicas y de infraestructura, pero aún así, muchos residentes urbanos enfrentan desempleo y dificultades para acceder a una vivienda digna. Además, la inflación y la devaluación de la moneda nacional impactan directamente en el costo de vida, lo que dificulta que la población de bajos ingresos pueda permitirse artículos básicos, como alimentos y transporte. En los últimos años, el gobierno ha buscado apoyo del Fondo Monetario Internacional, FMI, y otras instituciones internacionales para reestructurar la economía y enfrentar las crisis financieras. Sin embargo, estas medidas van acompañadas de austeridad que no siempre mejora la calidad de vida de los más pobres en el corto plazo. Casi el 90% del territorio de Surinam está cubierto de bosques tropicales, lo que convierte al país en un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros. Su biodiversidad es inmensa, con una gran variedad de especies de plantas y animales, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La Reserva Natural Central de Surinam, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los mayores ejemplos de esta riqueza natural, abarcando más de 1,6 millones de hectáreas de bosque tropical virgen. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pensado en visitar Surinam? ¿Qué parte de la cultura o del paisaje te llamó más la atención? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte tus ideas. Nos vemos en el próximo vídeo.